Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Justo está entrando nuestra última compañera. Ujú. Ya, perfecto, ya puedo entrar. Entonces, nosotros estamos formando parte de un proyecto de la Municipalidad de Lima que se llama Laboratorio Social, y el objetivo de este proyecto es apoyar a distintos grupos universitarios o juveniles a poder conformar organizaciones juveniles que se encarguen de abordar algunas temáticas sociales. En este caso, nosotros hemos escogido la temática de discriminación escolar. Entonces, nosotros sabemos, o bueno, según lo que hemos investigado, que usted cuenta con bastantes investigaciones, bastantes estudios, bastantes especialidades, sobre todo en temas de derechos humanos, y también hemos visto que tiene bastantes publicaciones en temas de discriminación. Entonces, nos pidieron que organicemos este intercambio de conocimientos para saber si es que usted tal vez nos puede brindar algunos alcances sobre su perspectiva de la discriminación a nivel escolar. Y eso es lo que quisiéramos discutir con usted. Sí, está muy bien. Yo hace unos 2 años saqué un manual para prevenir la discriminación en los colegios, básicamente el bullying escolar, ¿no? Y después supongo que se los puedo enviar, y esto era sobre 3 temas: racismo, homofobia y discriminación por contextura, o sea, obesidad, sobrepeso, ¿no? Entonces, creo que esas son las situaciones más comunes en los colegios y también más fáciles de identificar, ¿no? Porque suele ser algo muy, muy visible, y por estas 3 razones ahí como se marca mucho al estudiante o al estudiante, ¿no? Entonces creo que esos son temas que habría que abordar, y muchas veces está normalizado, ¿no? La última, la discriminación por contextura, es uno de esos temas de los que nadie habla, porque se habla mucho de la homofobia, se habla mucho del racismo, pero de lo que sufre un niño, una niña que tiene sobrepeso, eso no se dice, o a veces puede ser por estar muy delgado, ¿no? Entonces, pero son temas que habría que tomar en cuenta, precisamente los temas de los que no se habla, ¿no? La otra que más o menos puede ser a veces fea es la discriminación por estatura, que también existe, pero que tampoco hay ninguna norma sobre eso, ¿no? Y sí pueden, normalmente no es algo tan fuerte, pero en algunos casos sí puede ser mucho más, inclusive lo que dicen muchas personas que la sufren, que como que por ser bajo estatura no tiene derecho a hablar, no se le brinda atención, o sea, se piensa que como que no se le da la palabra, ¿no? O sea, hay toda una serie de situaciones que experimentan las personas bajas de estatura, y eso también pasa en los colegios. Sí, claro. Y entonces le explicamos un poco de lo que nosotros queríamos hacer. Queríamos formar una Sí. organización juvenil. Bueno, los que estamos ahorita en la reunión somos miembros, a excepción de Andrea, que no pudo porque estaba trabajando. Entonces, nuestro objetivo es de repente ir a los colegios. De lo que hemos buscado, de la información que tenemos sobre cómo se trata este caso de violencia, discriminación y bullying en los colegios, hemos visto que una gran mayoría de colegios en Lima no tiene ningún plan de contingencia ni capacitación de sus profesores, ni tampoco capacitación a los alumnos. O sea, los alumnos tampoco conocen sobre cómo tratar o lidiar con estos casos de violencia escolar, discriminación y bullying. Entonces, nos parece bastante interesante porque, según tenemos entendido, el Ministerio de Educación sí cuenta con varios manuales, con varios estándares y con varias organizaciones que se encargan de ver ese tema de violencia, ese tema de convivencia social. Por ejemplo, hemos visto que el Minedu tiene la plataforma sí se ve, que es para dar a notar esos casos de violencia escolar y otro tipo de casos. Sin embargo, vemos que los colegios, la verdad es que no lo aplican, y no sabemos si de repente es por desinterés de los mismos colegios o porque simplemente no lo consideran como una temática que debe ser, que es de importancia, o también porque muchas veces los casos de discriminación son invisibilizados, porque los mismos alumnos no les gusta decir que son de repente discriminados o que son violentados en el colegio por vergüenza. Entonces nosotros como organización lo que queremos es contactar a esos colegios, ir y tratar de identificar estos casos de discriminación, porque es mucho más sencillo para los chicos
sobre todo los escolares, conversar con una persona que es más o menos de su edad que conversar con un profesor sobre estos temas, por cuestiones de confianza, ¿no? Entonces, queremos detectar este tipo de casos, de repente también buscar dictar capacitaciones a los alumnos, no tanto capacitaciones, sino unos pequeños seminarios de conocimientos a los alumnos sobre qué cosa es discriminación y qué cosa no es, porque muchas veces también cuando los discriminan dicen, solo estábamos bromeando, pero la verdad es que no es solo una broma. Entonces, de hecho, justo habíamos visto de repente ponerle a la campaña un nombre de No es solo una broma, una campaña de concientización, para hablar justo sobre ese tema de cómo se invisibiliza la discriminación y también dictar capacitaciones de repente a los profesores sobre qué acciones pueden tomar, qué cosas pueden hacer a los alumnos para que se informen y también detectar estos casos y, bueno, tratar de sobrellevarlos con los chicos. Entonces, esas son las soluciones que nosotros teníamos o habíamos considerado. De repente ustedes, de su perspectiva y sus estudios y conocimientos, tiene algo más que nos pueda aportar. Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, yo no estoy tan de acuerdo con ¿cómo se llama? Con el enfoque que tiene el Ministerio de Educación sobre ese tema, ¿no? O sea, el primer error es asumir que hay casos aislados del bullying. El bullying es una práctica absolutamente generalizada, ¿no? O sea, no podemos hablar de esto hoy porque hoy no hay clases presenciales, pero cuando había clases presenciales, el bullying pasaba todos los días, en todos los salones de clase, todos los colegios del Perú. Entonces, la política está identificando el caso del bullying, a mí me parecía totalmente absurda. Es como decir el caso de un niño con nariz. Todos tienen nariz. Entonces, el bullying es tan común como la nariz. ¿Ya? Entonces, todos los niños hacen bullying y todos los niños sufren bullying. Entonces, lo que se busca es enfrentar las situaciones más graves de bullying. Y para mí, lo más grave es cuando un niño, el bullying que sufre, le impide estudiar, le genera daño psicológico, le genera mucho sufrimiento. Así. La plataforma sí se ve, además, tiene un enfoque donde se busca detectar al que hace el bullying como si no lo hicieran todos. O sea, me parece que es, digamos, tan desubicado que es casi como, parece que es el tema de que se ha hecho este enfoque básicamente por una presión mediática, sin ver lo que sucede en el salón de clase. Entonces, una vez que se asume que el bullying es algo generalizado, lo que hay que buscar es analizar y enfrentar los peores casos de bullying. Entonces, un alumno el semestre pasado hizo su encuesta, su trabajo de investigación sobre bullying en colegios de Trujillo. Los chicos estaban, estaban en sus casas, pero los chicos estuvieron contando todos los casos de bullying que sucedían, ¿no? Y básicamente los temas eran estos, ¿no? Adicional, el bullying a los niños venezolanos, que se han vuelto digamos, el nuevo punto de bullying en los colegios. Entonces, si antes era el chato, el gordo, así, ahora es el venezolano el que sufre el bullying de todos, ¿no? Que es algo que además hay que señalar. Digamos, los peores casos del bullying son el chico, la chica que sufre la descarga de toda la cólera de la clase sobre él o sobre ella, ¿no? Y esa dinámica no aparece en esos manuales. Entonces, lo que hay que decir es quién es el punto en la clase y por qué es el punto y qué le están haciendo. Yo creo que esa debería ser la dinámica, ¿sí? Entonces, probablemente no lo van a decir al principio, pero luego eso va a salir. Y probablemente los profesores no se quieren dar cuenta, pero eso lo saben también, ¿no? O sea, inclusive lo que yo le decía cuando daba esas charlas a profesores es, todos ustedes saben quién es el que sufre, y yo podría entrar a un salón de clase de cualquier colegio del Perú, estoy mirando los 5 minutos y yo voy a decir a esta, porque se sabe. Yo no estoy inventando el tema de la contextura. Entonces, el tema de la contextura va a ser que en cualquier salón de clase del Perú, el que tiene más sobrepeso le van a fastidiar. Entonces, es evidente. Entonces, como es evidente, lo que hay que hacer es prevenir. Entonces, cuando hay alumnos que tienen sobrepeso, el profesor tiene que estar atento a este tipo de situaciones. Hace 50 años, yo empecé a usar anteojos y yo tenía miedo que sufrió bullying por usar anteojos, ¿no? Pero la profesora habló y no me hicieron bullying a mí, ¿no? Entonces, eso, digamos, eso que me pasó a mí hace 50 años, yo creo que ese debería ser el enfoque. El enfoque es decir,
estos niños son los más vulnerables al bullying, porque son venezolanos, porque vienen de la sierra, porque tienen sobrepeso, porque tienen tal apellido, porque tienen tal situación, y esto que se sabe antes, eso hay que prevenir y enfrentar esos temas con anticipación. Yo creo que ese, digamos, por eso es que a mí me parece que todas esas campañas me parece que están fuera de lugar, ¿no? O sea, porque no es el punto que debe ir por allí, ¿no? O sea, creo que la estrategia debe ser una estrategia preventiva y que los docentes están absolutamente capacitados para identificar quiénes son los estudiantes más susceptibles a sufrir el bullying y tomar las medidas para poder evitar que se produzca, ¿no? Y yo creo que esto es algo que cada colegio lo debería determinar, porque los colegios deben saber. Están entrando más chicos venezolanos a cuarto de media. Uy, ¿qué les va a pasar? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, este alumno ha tenido tal problema, sí, uy, ¿qué le va a pasar? ¿No? Ha llegado este chico que pronuncia así, uy, ¿qué le va a pasar? ¿No? Entonces, este chico ha venido después de las vacaciones con más gordo, así, uy, ¿qué le van a decir? ¿No? Entonces, esta es la forma como yo creo que se tiene que enfrentar. ¿No? O sea, los planes de sensibilización tienen que adecuarse a las realidades que existen y a prejuicios que los chicos ya han traído de la sociedad. No es que ellos inventaron que hay que castigar al venezolano, al gordo, al bajo, al andino o al amazónico. O sea, ya han venido con esto. Entonces, por eso lo que hay que hacer es manejarse de esa manera, ¿no? Eso sería lo que les puedo decir. Concuerdo totalmente con usted, profesor. Y por ejemplo, muchas veces estas actitudes o ese tipo de comentarios o acciones que le hacen daño a otros escolares vienen desde el núcleo de la sociedad, desde la familia, desde la misma familia de este niño. Entonces, ¿de qué manera podría actuar el colegio, los profesores o nosotros como una organización juvenil para poder contrarrestar esto? Porque ya no es tanto por la educación que se brinda, de parte de la misma institución educativa, sino más de lo que viene desde la familia, los padres, hermanos, tíos, abuelos, entre otros. Y los medios de comunicación y el salón de clase, eso digamos es un tema que es permanente. Entonces, lo que creo que es muy importante es que el colegio tiene que ser consciente que estas situaciones se están produciendo. O sea, no es como, o sea, los chicos ya vienen con esto y no es, por eso también es un error identificar que es uno o dos chicos responsables, ¿no? Por supuesto que sí, hay agresiones muy fuertes que tienen que ser sancionadas, pero creo que desde el principio hay que, una política contra este tema tiene que visualizar desde el primer día de clases, ¿no? En este colegio no se va a admitir la discriminación por esto, ¿no? Y yo creo que tiene que ser en un lenguaje que los chicos entiendan, ¿no? O sea, un lenguaje que los chicos entiendan de decir, ¿no? O sea, acepta a tus compañeros, si tienes algún problema de cólera en tu caso, otra cosa, no es para que busques la visa fácil estipulándote tal o cual persona, ¿no? Pero yo creo que ese es el aspecto por el cual creo que tiene que ser considerado, ¿no? Me parece que ese es el aspecto preventivo, es un aspecto que es muy importante y el aspecto de ser conscientes que esto existe y existe también seguramente entre los profesores, ¿no? O sea, porque ese es el entorno que todos hemos tenido, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país lo natural es tener estos mecanismos de discriminación. Y estos mecanismos de discriminación son situaciones que buscan elevar la autoestima. Entonces, las personas que tienen problemas de autoestima necesitan sentirse superiores, ¿no? Entonces, hay que identificar algunos elementos del otro, que el otro es más pobre, más gordo, más feo, así, para que yo me sienta superior, ¿no? Entonces, el bullying sirve para eso, ¿no? Entonces, al decir, mira, este es el chato,
Entonces todos no se sienten chatos, se sienten mejores por su estatura, ¿no? Ese es, digamos, el mecanismo que está ahí detrás, ¿no? El error del ministerio es asumir que el bullying fuera como una conducta individual de A que maltrata a B. Eso por supuesto que puede haber, pero aquí es mucho más complejo. Aquí es a veces todo el abecedario que maltratan a J o maltratan a K. Eso, digamos, más complicado, ¿no? Y probablemente este chico K no quiere denunciar porque escuchó que una broma del profesor también hablaba de los que eran como él, porque en su casa le han dicho tal cosa, porque entonces, es mucho más complejo. Entonces, ese enfoque de A discrimina a B, ese es un enfoque absolutamente desconocedor de la valía del bullying, que parece que fue un tema de yo te quiero maltratar porque yo soy malo y tú te dejas. Eso, no, eso puede haber, pero no es, ese no es el problema que habría que enfrentar, ¿no? O sea, creo que es mucho más importante enfrentar el bullying como expresión de ese tipo de prejuicios colectivos. Así. Claro, y teniendo en cuenta que esta práctica, bueno, se ha, por decirlo así, habitualizado, más bien, profesor, nosotros estamos pensando en trabajarlo también en un sentido de ver el tema de salud mental. No sé qué tan apropiado sea por el hecho de que nos han comentado de que la salud mental es un inicio que es muy amplio y que abarca muchas cosas, pero sin embargo nosotros insistimos en que queremos también en parte ver ese ámbito que es muy importante, sobre todo si tenemos un antecedente que es la persona que sufre discriminación, ¿no? O el niño que sufre discriminación, entonces llegar a evaluar el tema de salud mental, que para nosotros es muy importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso tiene que enfrentarse porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay muchas secuelas, ¿no? Que tiene esto. O sea, no me pasó, en mi colegio eso pasó. O sea, yo, el chico que sufría de esto, ¿no? O sea, le hicieron daño de por vida, ¿no? Y yo sé que esto ha pasado con muchas personas. Muchos amigos míos me cuentan lo mismo en sus colegios, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es un tema que habría que abordar, ¿no? Entonces, hay quienes piensan que solamente esto se hace con terapias, ¿no? Pero yo creo que la sola posibilidad de hablar del tema, la sola posibilidad de mostrar, no eres tú el que está mal, son ellos los que están mal, ¿no? O sea, yo creo que todo eso es un tema, un asunto muy, muy importante, ¿no? O sea, no se puede negar que el tema de la salud mental está siendo muy, muy afectado. Sería, y de lo contrario, sería también nuevamente pensar, ¿no? Y por eso es de que por qué el chico no denuncia, por qué el chico a veces, entre comillas, provoca, por qué a veces el que sufre el bullying vuelve a parar con los que le hacen el bullying y no para con los otros, ¿no? Como esos que le hacen el bullying son los, digamos, los más bacanes de la clase, los más poderosos, él siente que tiene que estar con ellos, ¿no? Y entonces, y ellos además quieren sentir a alguien para maltratarlo, ¿no? Entonces, eso es complejo, ¿no? Y luego después este profesor dice, ah, él tiene la culpa porque para con ellos, ¿no? Entonces, ese es todo un tema que tiene que ser trabajado, ¿no? Me parece que es muy importante. Muchas gracias, profesor. Entonces, de repente el enfoque que podríamos hacer, usted lo había mencionado y nos había recomendado que lo hagamos bastante preventivo, ¿cierto? Entonces, podríamos hacerlo de organizar algunas capacitaciones preventivas a los colegios, utilizando tal vez el manual que usted dijo que nos va a... Sí, sí, que ahorita lo he descargado y espero mandarles en un momento, ¿no? Hay muchos ejercicios que son ejercicios para los profesores, ¿no? De casos así, de qué deberían hacer, ¿no? O sea, ese material yo lo he hecho hace 4 años, ¿no? Entonces, puede ser que en esos años, como pasa el tiempo, una vez se encuentra más casos, obviamente encuentra más factores, ¿no? Pero esto lo hicimos después de trabajar con unos colegios, ¿no? Seguimos trabajando con unos colegios, trabajamos con los profesores y ellos nos contaban una serie de situaciones que ellos vivían, ¿no? Entonces creo que esto es lo que puede ayudar, ¿no? Y nos contaban problemas, ¿no? Que pueden darse en el salón, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser muy, muy útil. Pero yo sí creo es que, por ejemplo, ¿no?
O sea, yo he dado muchas charlas sobre el tema del racismo y también, y creo que la gente lo entiende, he dado mucho sobre el tema de homofobia y creo que mucha gente lo entiende, menos que el tema del racismo, pero cuando hablaba yo de discriminación por contextura, allí había una situación donde a veces la gente cree que el chico más gordo es por su culpa. Y entonces hay toda una especie de condena a él, ¿no? Y si sufre bullying, es por su culpa, ¿no? Porque no se cuida, ¿no? Porque entonces hay como toda una cosa más complicada, ¿no? Y allí es importante trabajar esos temas también, ¿no? Esos temas también de, ¿no? O sea, yo creo que es muy, digamos, o sea, el chico está pues en el colegio 10 años, ¿no? Entonces, y está un montón de horas, ¿no? Entonces, todo el tema es muy complicado, ¿no? Porque si sufre bullying puedes arrastrarlo mucho tiempo y no saber, pues, qué hacer, ¿no? Y hay un enfoque que lamentablemente yo lo he sabido de colegios particulares, que los papás se quejaban por el bullying y en el colegio daban, como, son cosas de chicos, ¿no? Tiene su proceso, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Es una etapa, sí, pues, pero si tiene consecuencias sobre la salud mental de sus compañeros, tiene que ser tratado, ¿no? Entonces, y eso es un tema que yo creo que habría que debatir con los profesores, ¿no? ¿Cuándo es una broma, cuándo es un bullying y cuándo es una cosa inaceptable, ¿no? Y cuándo la cosa inaceptable debe generar una sanción, porque si el chico o la chica piensa que allí es simplemente todo se arregla diciendo delante de todos disculpa y luego al día siguiente vuelve, ¿no? Entonces, todos esos temas creo que tienen que ser trabajados, ¿no? Porque más allá de la sanción, el asunto es qué es lo que le pasa a un chico o a una chica para tener ese tipo de actitudes y actitudes que pueden llegar a ser sistemáticas, ¿no? Sistemáticas hacia determinadas personas. Entonces, ¿es un problema de conducta que el colegio puede manejar o es un problema de conducta ya inaceptable que puede generar un daño terrible para los compañeros, ¿no? Entonces, algunos me dicen, sí, pues, pero si el colegio expulsa a un alumno, le hace un daño. Y ese es el extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el chico sigue en el colegio haciendo daño? Entonces, esos son los temas que al menos yo creo que los colegios deberían debatir, deberían discutir, ¿no? Así, porque digamos, estamos hablando de la última salida, pero puede haber muchísimos temas intermedios, ¿no? Y a veces lo que ha pasado es que llega el papá, y llega la mamá y todos se dan cuenta porque el chico se bullying, porque el papá es un racista, la mamá es homofóbica, o son parecidos, ¿no? Al hijo, ¿no? Entonces, esos son temas que uno tiene que debatir. No debería pasar, pero muchos estos amigos míos me han contado que los que le hacían bullying a sus hijos eran hijos de gente que eran iguales, ¿no? Y que no le veían ningún problema a ese tipo de comportamientos. Profesor, y una consulta, como usted nos menciona, justamente, no hay que ver, es un tema de hablar con los profesores, pero muchas veces, algunos profesores, puede ser que como ya se sienten capacitados, o sea, ¿cómo deberíamos tratar con ellos? ¿Como una organización en directa o con un profesional en específico, tal vez, no sé, un psicólogo o alguien que les explique sobre estos temas? Porque ha pasado muchas veces de que hay profesores que sí puedan estar abiertos a esta conversación, a esta plática de verdaderamente evaluar a sus alumnos, evaluar que existe esta realidad del bullying, pero hay muchos otros que también pueden decir, como usted mencionó, ¿no? O sea, cosa de chicos, cosa de la edad, cosa del alumnado, que probablemente lo puedan solucionar a futuro, pero sin embargo, finalmente no toma una intervención directa, ¿no? En estos casos. Bueno, yo lo que haría sería actuar donde tengo posibilidades, ¿no? O sea, es lo que hicimos aquella vez, ¿no? O sea, si estamos en muchos colegios y hay profesores que no quieren ver el tema, donde deseen ver el tema, ¿no?
porque hay ambientes donde va a haber esa negación y el problema va a continuar, ¿no? La idea es dar un enfoque para que, lo que pasa es que el enfoque así ese problema con el enfoque del ministerio, que es casi como dividir el salón en los malos y los buenos. Entonces el profesor va a decir, pero no son malos, por supuesto que no es un tema de maldad, ¿no? El tema es un problema social, ¿cómo se da en el salón? Ese es el enfoque, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, seguramente los profesores van a decir, pues, por supuesto, hay bullying en el tráfico, hay bullying entre profesores, hay esas cosas, porque estamos hablando de temas sociales, ¿no? Entonces, y eso es un tema que habría que planteárselo así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma como habría que buscar esto. Dos ideas más. Una, que estamos en una época en la que no ha habido clases presenciales. Entonces, este alumno de Trujillo me dijo que en el Colegio Nacional el bullying había terminado, no había habido bullying durante el año porque los chicos no habían tenido mayor contacto entre sí. En el colegio particular, el bullying había seguido a través de las redes sociales, internet, ya han continuado haciéndose bullying, ¿no? Así. Entonces, yo creo que eso es un tema que habría que evaluar, ¿no? Porque no sé cuándo empezarán las clases, pero si fueran colegios donde no ha habido mayor interacción entre los chicos, se podría decir, regresemos al colegio sin bullying. Y si fuera colegios donde se está manteniendo la interacción por tema de redes sociales, creo que habría que decirles, no tengamos redes sociales con bullying, ¿no? Porque yo creo que esos son los temas que pueden estar continuando, ¿no? Y además el bullying con redes sociales es más fastidioso porque te hacen bullying el sábado, te hacen bullying el domingo, te hacen bullying de madrugada, te hacen bullying en todo momento, ¿no? Entonces, por eso hay un tema más. Y ese tema también a veces es un tema que el profesor no puede ver, porque el profesor no está en la vez de los alumnos, no sabe lo que está pasando y de repente hasta ni lo entiende, ¿no? Porque a veces hay profesores que le mandan no, el chico le enseña lo que le han puesto en el celular, el profesor no entiende, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿No? O sea, se queda así, ¿no? Este es un tema que al menos yo como profesor me ayudaría mucho si me dieran una especie de capacitación de formas virtuales de bullying. Entonces, para hacer hasta siglas, ¿no? Porque hay siglas que a veces uno no entiende, ¿no? Entonces, y a veces que están cambiando, ¿no? Estos pueden ser personajes, ¿no? Situaciones de que no sé, el profesor no puede reaccionar porque no entiende qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que si ustedes pudieran capacitar a los profesores sobre eso, yo creo que ellos lo agradecerían mucho, ¿no? Porque inclusive eso les puede servir como para actualizarse, ¿no? Y porque ya sabemos todos que el bullying en redes sociales o en internet es mucho más sutil. O sea, si hay algo explícitamente es detectable, pero muchas veces es un juego de palabras, una inicial, una sigla, un muñequito, un emoticón, una cosa así, ¿no? Entonces, y eso es algo que a veces uno tiene que capacitarse, ¿no? Y entender, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que cuando el profesor lo entiende, ya los chicos oían, no, no, o sea, ya sabe, ¿no? Entonces, pues hay que tener ese tipo de información. Profesor, y una consulta, justo algo así me acuerdo que cuando estaba en el colegio le pasó a un compañero por redes sociales, cuando recién se había creado Facebook o bueno, estaba de moda, le hicieron como un versus entre él y una figura de un perro y toda la gente, los del salón votaban por el perro. Al final su mamá se dio cuenta de esa situación, se quejó con el profesor y todo, pero recuerdo que luego de eso, lo único que hicieron fue ponerle conducta C a los chicos que habían votado, y pues de ahí todos estaban molestos con el chico por decirle a su mamá. Entonces, en esos casos, ¿cómo se puede trabajar con esa persona que, bueno, en realidad es la víctima y al final termina siendo otra vez la víctima por todo este tema, pues, ¿no? Del descubrimiento de El delator, esos ¿no? casos. Ajá. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Porque al final esa misma persona pues va a seguir sufriendo bullying indistintamente, ya no por ese mismo tema, sino por otra cosa, que, tú eres un quejón, que le dices todo a tu mamá.
Y yo recuerdo que, o sea, ya no era solamente una persona, sino como que como a todos les habían puesto conducta C, inclusive a los que no habían votado, porque recuerdo que yo no había votado y a mí también me pusieron conducta C, entonces todos los chicos del salón estaban muy molestos con él y le empezaban a decir como que, oye, ¿por qué eres así? Y tanto, entonces creo que esos temas a mí personalmente me preocupan con los niños que pues se intentan quejar con profesores o con sus padres, porque al final terminan pues perdiendo. No sé cómo Sí, se puede trabajar. Ajá. es que yo creo que es este problema del enfoque del ministerio que quiere centrarlo todo en denuncias, ¿no? En denuncias y sanciones. Eso no es el camino, ¿no? Habría que ver otro tipo de alternativas, ¿no? Y también todos los temas de denuncias, sobre todo el riesgo es ese, ¿no? El riesgo de que después venga que ya no hacen bullying por tal razón, sino lo hacen bullying por quejarse, ¿no? Y yo creo que no es suficiente poner una sanción. Después hay que ver, y que pobre ustedes que continúen después por esto haciendo bueno, porque van a ver después, ¿no? Entonces hay que continuar pues con el siguiente paso, ¿no? Para ver, porque allí en ese caso el profesor debería saber, si le sanciono a todos, va a venir más bullying. Él debería saber que eso va a pasar, ¿no? Si no es como dejar desamparada a la víctima de violencia familiar, ¿no? Ella se queja, después le van a volver a pegar por quejarse, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que evaluar. Ese caso, así como está, es un caso que yo le presentaría a los profesores, ¿no? Sancionan a los niños y luego los niños siguen más mucho con el profesor. ¿Qué habría que hacer? Y ahí que los profesores se unen en grupo y discutan, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Y yo creo que todos, más o menos ellos deberían darse cuenta, bueno, el error fue no prevenir que eso iba a continuar, ¿no? O que más bien, y eso es el tema que ellos tendrían que evaluar, ¿no? O sea, porque lo contrario simplemente va a continuar, ¿no? Y así como en este caso, yo creo que todos tenemos casos que podemos recordar de temas que han sido tratados bien o que no han sido resueltos bien. Ok, profesor, entonces pues tendríamos que trabajar con los profesores en primer lugar, creo, antes que con los mismos chicos, porque tenemos que buscar cómo se pueden resolver estos temas, pues, ¿no? Y luego la parte de charlas con los mismos chicos. Y creo que en general lo principal es buscar cómo se pueden resolver estos problemas, porque de que hay problemas, hay cantidad de problemas en todos los colegios, hay muchos casos de bullying, pues, ¿no? La cosa es buscar una manera adecuada, viable, de cómo podamos pues, resolver y que estas personas no vuelvan a ser afectadas de nuevo por toda la situación. Uh-huh. Así es, ¿no? Y yo creo que eso hay que, hay que ver este tipo. Yo sí creo que es mucho mejor trabajarlo con los profesores, porque hay situaciones de bullying tan sencillas como el aislamiento, aislar a un chico, una chica, no lo están maltratando, pero no le invitan a nada, ¿no? Es bullying, pero ya eso, aunque no le hagan bullying, ya hay un tema así, entonces esos son temas que uno tiene que manejar, ¿no? Entonces, con los profesores se puede estar viendo eso, ¿no? Dentro de la medida que ellos puedan tener como posibilidades, ¿no? Y a veces cuando Sí, conversan, profesor, también se sí, busca sancionar de forma coercitiva como si se fuera una solución adecuada a los bullies. sí. Y hay temas, hay chicos que sí merecen una sanción porque hacen cosas terribles, pero hay otras situaciones en las cuales más que un responsable son problemas más colectivos, ¿no? Que yo creo que tienen que ser identificados así, ¿no? Y sí, ese tema de redes sociales, yo creo que todos los profesores merecerían una actualización, ¿no? Actualización, ¿no? O sea, yo diría una charla que es algo así como bullying en el 2021, nuevas formas en las redes sociales, una charla así, ¿no? Entonces yo creo que sí, todo el mundo sentiría que está aprendiendo las situaciones y así, entonces yo creo que es muy, digamos, lamentablemente hay mucha creatividad ahora para hacer bullying, ¿no? Y creo que es importante estar informados, ¿no?
Sí, justo, profesor, ahora que menciona, bueno, de estas nuevas formas de hacer bullying, me remonto acá hace unos años, no sé si seguirá haciendo uso de estas páginas, pero recuerdo de una que se llamaba Ask, donde recuerdo que hacían un bullying anónimo, o sea, eso habrá sido hace unos 8 o 10 años. Entonces, sí, desde esa época ya estamos remontándonos a esas páginas que existían con el bullying anónimo. Prácticamente ahora en Facebook, cuando se crean estos grupos, no sé, dentro interno de las mismas promociones, o los grupos en las mismas universidades que también se ha visto lamentablemente, ¿no? Y al final de cuentas, ¿de qué manera tienen los profesores o el colegio incidencia en eso? Porque como son grupos privados de páginas privadas donde aceptan a personas en específico o a una comunidad definida, entonces, ¿de qué manera entraría a tallar la institución educativa o de qué manera entrarían a tallar también los mismos padres, ¿no? Ese es un tema también muy controversial, o sea, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo afrontas eso como institución? ¿Cómo afrontas eso como Es profesor? Sobre todo que vas a estar siempre en contacto con los alumnos. temas muy, muy complejos, ¿no? Y yo creo que, por supuesto que en intervenir cuando hay bullying anónimo es complicado. También no es tan imposible saber quién es quién, ¿no? Quién hace ciertas cosas, quién le tiene cólera a alguien, quién podría estar detrás, ¿no? No es tan finalmente, ¿no? Pero yo creo que es también en ese caso el tema de salud mental es cómo evitar exponerse a que esto a uno le haga daño, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, o sea, debe uno mirar todas las páginas, debe uno estar mirando todo, ¿no? Debe uno, o sea, yo muchas veces les digo a la gente, pero no entres a eso, no veas esas páginas, no tienes por qué hacerlo, no, eso solo te va a hacer daño si tú te expones a eso, entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces hay gente que es muy vulnerable y casi yo conozco personas, inclusive adultas, que están viendo las páginas para ver lo que están diciendo de ellos. Pero yo, pues se vas a poner peor, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que lo debes ver? ¿Con quién debes estar? ¿No? O sea, y si no, simplemente no lo veas, ¿no? Y hay gente que a veces tiene la inteligencia de decirle, mira, están diciendo esto de ti. Oye, pero eso no lo puedes decir así nomás, ¿no? Entonces, eso es algo que también la gente tiene que saber, ¿no? Cómo manejar ese tipo de informaciones, ¿no? Yo creo que eso es otro tema pero que es muy importante. Ya como estamos viendo, y el tema está generalizado. Entonces, ya sabemos que está muy presente y creo que hay que buscar estrategias, ¿no? Si solamente ustedes incidieran en el tema de bullying, en redes sociales, el tema virtual, ya es todo un abanico muy grande donde hay muchos asuntos para ir discutiendo, ¿no? Inclusive ver los temas con los padres de familia, para ver, ¿no? Y si mi hijo le hacen bullying, ¿qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿No? Muchos dicen que la solución es bloquear gente, bloquear páginas, no ver eso, ¿no? Que eso es un camino que también para mí no lo descarto, ¿no? O sea, simplemente bloquea, bloquea, bloquea y ya eso no te hace daño, ¿no? Eso es un camino que también uno tendría que hacer, ¿no? Profesor, una pregunta. Y en el caso de, usted había mencionado el hecho de desarrollar de repente discusiones en los mismos colegios. Entonces, de repente, nosotros como organización podríamos tal vez generar ese espacio para fomentar la discusión en los colegios, de alguna forma, y de repente con el objetivo de que los mismos colegios constituyan tal vez una pequeña comisión o un pequeño grupo de profesores que se encargue de discutir y resolver esos casos de bullying o discriminación entre ellos. Sí, yo creo que sería muy, muy importante, ¿no? Sería muy, muy positivo, ¿no? O sea, primero, mostrar que hay problemas generalizados. Eso es uno, ¿no? Segundo, que hay problemas que no están atendiendo en redes sociales porque no pueden, ¿no? Mostrar hasta qué punto eso está presente y de allí ver que entonces se necesitan estrategias preventivas, ¿no? Para enfrentar estas problemáticas, ¿no? Yo creo que por allí habría que ¿no? Entonces yo creo que para los profesores esto debería ser presentado como algo que de todos modos les va a servir
Y si no, si ellos piensan que en mi colegio no pasa eso, puede pasar en el colegio donde están sus hijos, puede pasar en el colegio donde hay conocidos, puede ser como una información en general, ¿no? O sea, para los que dicen que no sucede, les pueden mostrar como que, mira, si no sucede, o sea, yo creo que de todos modos esto le va a servir. Sí, perfecto, profesor. Muchas gracias. No sé Muy si bien. las compañeras tienen una pregunta extra o de repente usted tiene algo más que agregar. No, bueno, yo estoy a la disposición de ustedes para estos temas que a mí me gustan mucho y creo que ahí se puede sacar mucha, ¿cómo se puede decir? Con, digamos, con la casuística se puede ver cómo se pueden enfrentar, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es enfrentar, ¿no? Y bueno, y cuando deseen, ¿no? O sea, estamos al lado de... Yo en un momento ya tengo el manual, entonces se los mando y ya para, no, si desean, como digo, este manual fue hecho hace 4 años, donde no había quizás tanta información como la que hay ahora, entonces, pero puede servir, ¿no? ¿no? Para la dinámica, ¿no? Se puede adaptar para las situaciones que ustedes puedan conocer. Bueno, cuando deseen, entonces, al lado. Muchísimas gracias. Muy bien, Sí, muchas verdad, gracias Gracias a por ustedes. todo. muchas Venga, gracias muchas por su gracias. tiempo y bueno, lo veo después de tiempo. Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por apoyarnos, en verdad, sobre todo por su tiempo y sus conocimientos, son muy valiosos. De hecho, cuando estábamos viendo este tema con los chicos, en el primero que pensé, el profesor. Bueno, Y ya, muchas gracias, en verdad, bueno, muchas profesor. gracias a ustedes. Estamos en contacto. Que les Gracias, vaya Hasta muy bien. luego, profesor. hasta luego, Gracias. profesor. Gracias. Luego, Gracias. cuídense. Chao, chao.